Hola, ¿cómo estás? Hoy nos volvemos a encontrar porque quiero compartir contigo el trabajo que venimos desarrollando desde la OPD, la Oficina de la Primera Dama. Te quiero contar sobre el programa Golazo, que es una iniciativa en conjunto de la OPD, la Secretaría Nacional de Deportes y la APF, donde brindamos a niños entre 6 y 12 años en situación vulnerable un espacio sano y divertido, y a través del deporte alejarlos de esos peligros que hoy los acechan. Hasta hoy realizamos 11 ediciones y pudimos llegar a más de 5.000 niños, con varias jornadas de fútbol mixto, llenas de sonrisas y entusiasmo, donde promovimos el deporte, los valores y la esperanza. El deporte para los chicos siempre es importante en todos los ámbitos, no solamente en el fútbol. Aparte de eso, de que siempre el deporte es vida sana, así que incentivarles a ellos a que sigan participando desde chicos principalmente. Muchas mujeres tuvieron que dejar sus hogares para buscar mejores oportunidades en otros países. Este tema nos preocupa, por eso desde la OPD estamos desarrollando el programa Mamá Vuelve a Casa. Con este programa lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de las mujeres que trabajan fuera del país, dándoles autonomía, facilitando la apertura de una cuenta que les permita gestionar sus recursos desde el extranjero y también buscar facilidades para que las madres en situación de vulnerabilidad en otros países puedan volver. Lo que busca realmente es el empoderamiento de la mujer y también la unión familiar. Yo creo que muchas mamás salen afuera buscando un futuro mejor para sus hijos. Es fundamental para nosotros que los jóvenes puedan capacitarse para emprender en el área creativa. Por eso queremos contribuir desde uno de nuestros ejes principales, la economía naranja. En conjunto con la Secretaría Nacional de Turismo, la Secretaría Nacional de la Juventud, el Instituto Paraguayo de Artesanía, el Instituto Paraguayo del Indígena y el Ministerio de Industria y Comercio, desarrollamos el programa Turismo Joven y Creativo, donde llevamos talleres de emprendimiento turístico y modelos de negocio a jóvenes de Asunción, Villarrica, Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Habilitamos en Encarnación una sede de la OPD inclusiva, donde contamos con un sistema informático para que la gente con discapacidad auditiva pueda comunicarse con nosotros. Perfecto, me presento, soy el intérprete número 5 del Centro de Relevo. Ahora mismo estamos utilizando el servicio de interpretación en línea para que el señor Marcelo Iguru pueda comunicarse con ustedes. Además, tuvimos la oportunidad de acompañar la habilitación de un espacio amigable para la lactancia materna en una zona fronteriza. Destacamos la importancia de esta salita porque es la primera habilitada en todo el país. Porque es una zona donde transita diariamente aproximadamente 5.000 a 10.000 personas por día. Entonces es sumamente importante y decidimos llamarle espacio amigable para la lactancia materna. Nos conmovemos con cada historia, con cada sonrisa, con cada abrazo. Y todo esto nos motiva a seguir trabajando por vos. Si querés saber más de nuestras actividades, accede a nuestras páginas o a nuestras redes sociales. Nos volveremos a encontrar acá en la Oficina de la Primera Dama, Rañoa, Paraguay.